Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros tenemos aquí en 3 temas: una ley sin extinción y sin dominio, los rafagazos colaterales del caso Jean Alain, y vamos a presentar una fotografía interna, solamente interna, de lo que pudiera estar pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, vamos a empezar con el proyecto de extinción de dominio. Ayer el presidente Abinader se reunió con parte de la comisión, sobre todo con la gente suya en esta comisión de extinción de dominio. Y ayer también la comisión bicameral aprobó el informe favorable a la ley de extinción de dominio. El PLD, tal y como lo anunció, apoyó la ley de extinción de dominio. Planteó el tema de la elusión, pero no fue aprobado el tema de la elusión, a pesar de que había sido un tema que ya se había consensuado, pero fue excluido, y entonces se aprobó. La pregunta es, ¿por qué un partido endosa un proyecto de ley que sabe que no pasa un solo ataque, no te resiste un solo ataque de inconstitucionalidad? Es decir, que es un proyecto de ley que resulta inútil al primer ataque, una ley que resulta inútil al primer ataque de inconstitucionalidad. ¿Por qué lo hace? Bueno, la política también juega su rol en estas cosas. La política juega su rol en estas cosas. Ayer, en la rueda de prensa que ofreció el Partido de Liberación Dominicana, Charlie Mariotti recordó, y así fue, que él fue uno de los principales promotores de ese proyecto de extinción de dominio, y la mayoría del PLD apoyaba ese proyecto de extinción de dominio. Entre ellos Charlie Mariotti y Julio César Valentín, que es quien incide en que este aspecto esté contemplado en la Constitución. Y ahora el proyecto está ahí. El proyecto está ahí, con claras cuestiones inconstitucionales, como a la que se refirió Eduardo Jorge Prat, como la que ha advertido Eduardo Jorge Prat, pero está ahí. Entonces, el proyecto se aprobó claramente con retroactividad. La retroactividad, insisto, es el artículo 3 del modelo de extinción de dominio que ha promovido USAID. Pero en el ordenamiento constitucional dominicano, ese aspecto no aplica, como no aplican otros aspectos. Pero parece ser que en esta etapa, en esta coyuntura, lo más importante es cumplir algún compromiso y presentar este logro ante la opinión pública. Presentar esto como un logro. Hubo una ley de extinción de dominio, pero no tendremos ninguna bendita ley de extinción de dominio, no tendremos nada.
no tendremos nada. Entonces, bueno, ¿por qué la irresponsabilidad de usted sumarse a algo que usted sabe que no tendrá los resultados esperados? Es política porque el PRM pues ha hecho campaña con esto, algunos de sus voceros y alguna de la gente que está promoviendo esta ley. Entonces se está diciendo que el PLD, que Fuerza del Pueblo, no la quieren apoyar porque quieren protegerse, porque temen a que se le incauten los bienes mal habidos. Ante una cosa como esa, ustedes saben que la mayoría de la gente no va a entender si es constitucional o inconstitucional. Ese es un argumento que mucha gente, pues, sencillamente lo acepta. Lo acepta y es un argumento que daña políticamente. Entonces, prefirieron evitarse el daño político de una acusación de que o no se aprobó el proyecto porque no lo apoyaron o que se aprobó sin ellos, a pesar de ellos. Entonces, consciente, porque aquí no hay ninguno de esos que no esté consciente de que el Tribunal Constitucional tumba ese proyecto, pues vamos a aprobarlo. Vamos a aprobarlo. Señores, esas cosas solamente dan, si dan algún beneficio, lo dan muy coyuntural. Muy coyuntural. Yo creo que cuando se pierde la credibilidad, el daño que un proyecto como ese, la aprobación de un proyecto como ese le hace a la imagen del Congreso es inmensa. ¿Por qué? Porque los presenta como un grupo de gallos locos que son capaces de hacer cualquier cosa haciendo demagogia, sin percatarse que lo que hacen o sin importarle que lo que hagan esté acorde o no con la Constitución de la República. Y en el fondo, entonces, lo que hacen no es para beneficiar a la gente, sino lo que buscan son poses. Eso tal vez no se ve de inmediato, pero después termina viéndose. Entonces, es una cosa absurda. La retroactividad, bueno, ya lo hemos dicho con claridad sobre el tema este de la retroactividad. Artículo 10. Y retroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para el porvenir. Punto. No me decía el doctor Catrén, no, porque esto es en el aspecto penal. No. La Constitución aquí no hace distinción. La Constitución pone un punto. Es decir, esta es una afirmación categórica. La ley solo dispone y se aplica para el porvenir. Punto. Ahora viene otra parte. No tiene efecto retroactivo. Y entonces, a menos que no esté beneficiando al reo de una pena, etcétera. Pero de que no tiene efecto retroactivo, eso es lo categórico. Entonces, bueno, nos damos el lujo de aprobar una ley que establece retroactividad, una ley inconstitucional. Pisoteamos nuestra Constitución, que tanto tonterías hablamos de ella, para hacernos lo gracioso. Total. ¿Ante quiénes nos estamos haciendo los graciosos? ¿Ustedes creen que la gente ante la que nos estamos haciendo los graciosos agradece mucho? No agradece mucho. Y cuando le toca desconsidera.
La gente frente a la que nos estamos haciendo lo gracioso con eso, si no fueron 6, fueron 7, fueron 8, por lo menos 8, las distinciones y homenajes que le hicieron a Juan Orlando Hernández, presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Y después, ante una solicitud de extradición, no tomaron en cuenta ni siquiera su condición de jefe de Estado. No tomaron en cuenta que al someterlo al tipo de humillación que lo sometieron, ya no lo estaban sometiendo a él, sino a la figura presidencial. Entonces, yo creo que es mejor hacer las cosas como corresponden, porque eso vale de muy poco. Eso vale de muy poco. No tienen amigos, no tienen enemigos, eso no es de ellos originalmente, es de los ingleses, pero ellos lo asumieron. No tienen amigos, no tienen enemigos, solo intereses. Y esos intereses no son permanentes. No son permanentes esos intereses, sino que se mueven. Se mueven. Entonces, desmeritar a un Congreso, desmeritarnos nosotros mismos, yo no creo que eso tenga sentido, pero fíjense que tanto gobierno como oposición han decidido irse al juego de la política, o una parte de la oposición. Una parte, irse al juego de la política y de la demagogia. Tú haces creer que vas a apoyar un proyecto de extinción de dominio y yo hago creer que también lo apoyo. Y hacemos creer que estamos aprobando un proyecto de extinción de dominio y no estamos aprobando nada. Nos estamos burlando de la gente. Nos estamos burlando de la gente. Eso es lo que estamos haciendo en términos demagógicos. Pero yo no sé si se aspira a conseguir algún punto con eso. Eso la verdad es que no debió ocurrir. No debe ocurrir. Cuando nosotros tenemos tiempo de someter ese proyecto a todos los sedazos constitucionales y de elaborar un proyecto que, si no nos da la bendita cosa que quiere que copiemos al pie de la letra, con un concepto autoritario, cuando se supone que nosotros vivimos en un estado garantista de la ley, entonces, pero por lo menos conseguimos algo que nos lleve a progresos. A progresos. No. Es un proyecto de extinción de dominio. Y para llenarnos la boca de decir que eso existe. Cuando constitucionalmente eso tiene varias vedas que lo harán ser una cosa inútil. Totalmente inútil.